Bueno, vimos qué es una política pública y cómo se formulan las políticas públicas. Ahora intentamos ver o analizar de qué se trata la agenda, o sea, cuáles son esos temas que forman parte de las políticas públicas o que hacen que se diseñen políticas públicas. Entonces, el conjunto de problemas que preocupan a una sociedad en un momento determinado se lo denomina agenda sistémica. Y de esa agenda los decisores públicos, es decir, los gobiernos de turno, extraen algunos problemas y confeccionan lo que se llama la agenda institucional o agenda política. Esta agenda, la agenda política, está compuesta por los problemas que los ejecutivos, los directivos de gobierno consideran prioritarios en un momento determinado. Ahora, ¿cómo se llega a que un problema se instale en la agenda pública? Bueno, en primer lugar, el problema se instala a partir de la incubación, lo que se llama la incubación del problema. Es decir, para que un problema se instale en la agenda tiene que pasar un periodo que podríamos decir de incubación, es decir, que se va instalando en distintos, puede ser en distintos sectores sociales, pero también en distintos estamentos del Estado, hasta que toma la capacidad de convertirse en agenda de problema para el ejecutor político. Si pensamos, las dos leyes de salud mental, la nacional y la provincial, comenzaron como movimientos de algunos actores sociales que luego de varios años, de 3 años en el caso de la ley cordobesa, se instalan en el gobierno o lo toma el gobierno de turno para formular las políticas públicas en relación a salud mental, y eso fue el diseño de las dos leyes de salud mental, la nacional y la provincial. Ahora, el proceso de incubación de problemas siempre surge como una demanda de preocupaciones sociales prioritarias, digamos. Esto forma parte de lo que se llama la agenda sistémica. Quiere decir que un problema primero forma parte de la agenda sistémica, quiere decir que son problemas que forman parte del sistema de funcionamiento de una sociedad. Entonces, los problemas de salud siempre están formando parte de esa agenda. Los problemas de educación también forman parte de esa agenda. Los problemas de vivienda, los problemas de transporte. Ahora, no todos esos problemas que aparecen como problemas sociales o problemas de la sociedad se convierten en agenda política. Solo algunos de estos problemas toman la entidad de agenda política porque son tomados como problemas públicos prioritarios por la gestión de turno o la gestión del momento. ¿Y cuáles son los mecanismos por los cuales la gestión, digamos, termina definiendo cuáles son los problemas prioritarios para que formen parte de esa agenda política? Bueno, ahí podemos analizar dos tipos de sesgos, los sesgos negativos y los sesgos positivos. Dentro de los sesgos negativos, es decir, los que nunca llegan o demoran mucho tiempo para trasladarse de un problema sistémico a una agenda política, son los sectores que sostienen estos problemas tienen escaso peso político en las decisiones o en la influencia de las decisiones. Y ahí podemos pensar, por ejemplo, el problema de transporte en la ciudad de Córdoba. Digamos, el peso político que tienen los trabajadores, los que usamos el transporte público, es mucho menor que el peso político que tienen los empresarios del transporte, y entonces la agenda pública prioriza siempre la modalidad en que el transporte público es caro y es ineficiente, digamos. En cambio, cuando hablamos de sesgo positivo, son aquellos grupos que tienen capacidad política para influir en el gobierno y grupos o instituciones, y de alguna manera presionar para que los temas de agenda social se conviertan en agenda política. Y ahí juegan fuertemente los medios de comunicación, a veces algunos grupos políticos que con intereses partidarios, digamos, y hacen una fuerte jugada hasta que el tema se instala en la agenda política. Entonces, cuando siguen este caminito, terminan en la formulación de una política pública. Sin embargo, hay otros temas que llevan mucho más tiempo o se disipan, digamos, como problemas de la agenda política y se mantienen en estas demandas sistémicas, pero no se formulan como políticas, por lo menos en ese momento. Después puede ser que en otro momento lleguen a formularse como problemas políticos y
y entonces se formula una política pública específica. Es el caso, por ejemplo, de las cloacas. Las cloacas, todos los gobiernos municipales saben que es eh, una política necesaria construir cloacas para toda la población. Sin embargo, permanece siempre en la agenda sistémica, pero pocas veces forma parte de la agenda pública la construcción de cloacas. Por lo menos no específicamente en la formulación de políticas que resuelvan esta problemática.